Y tenemos una vez más con nosotros al pastor Sergio Navarrete. Pastor Sergio, bienvenido a Corea, al Ministerio Hispano de Honor otra vez. Y muy buenas noches. Es la medianoche allá en California, ¿verdad que sí? Sí, amén. Dios les bendiga. Gracias, Cristian, por esta bendición que me dan una vez más de estar con ustedes. Hermano Cristian, qué gozo, qué honor, qué bendición de estar con ustedes una vez más. Y con este tema, el tema de la unidad, hermano, la unidad en el espíritu y en la iglesia. Les felicito, hermanos. Yo estuve en Seúl, Corea, hace algunos años, unos 7 años, 7 o 8 años. Y fui el domingo en la mañana a la iglesia Onuri. Ahí estuve yo y una iglesia muy, muy linda, muy bendecida, hermano. Así que estoy muy, muy contento, hermano. Gloria a Dios. La unidad del Espíritu y de la iglesia, hermano. En Efesios 4, ahí vemos la palabra de Dios. El apóstol Pablo, por la unción del Espíritu Santo, hablando, y él escribe aquí en Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar, hermano, aunque ya oramos, nuestra hermana Luna ya nos dirigió en oración, pero oremos una vez más. Señor, gracias, Padre, que nos hablas, que nos tienes aquí en este retiro en línea, Señor. Espíritu Santo, gracias que estás aquí, Señor. Háblanos, muévete, llénanos, danos tu palabra sobre este tema tan importante, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te ensalzamos, Señor, porque estás aquí con nosotros. Allá en Corea y luego yo aquí en California, pero tú estás siempre con nosotros. Sentimos tu presencia, Padre. Ministranos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermanos, en Efesios 4, el apóstol hablaba sobre este tema de la unidad, porque había un problema en Éfeso, en la iglesia, estaba un problema. Los judíos y los gentiles, no había unidad en la iglesia. Y Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, les escribió para que estén unidos, hermano. Así que este tema fue por esa causa. Pero miren, desde el Antiguo Testamento había ya ese tema de unidad. Israel hablaba de un padre, es decir, que Dios escoge a su pueblo para que estén unidos. Y luego en el Salmo 133, allí también
el Espíritu Santo hablándole a Israel y al pueblo de Dios a que estén unidos, hermano. En el Nuevo Testamento, ahí también ese muro de división entre judíos y gentiles, o griegos o bárbaros, o amos y esclavos, en Cristo es derribada. Gloria a Dios. Él une su iglesia para que seamos uno en Él. Así de que de todas las naciones somos hermanos. Es por Cristo Jesús. Él nos une por su sangre y por su Espíritu Santo. Amén. Miren, esa unidad está en Cristo, es el que nos une, porque ahora somos pueblo de Dios. Pero hay otra unidad, y esa es la unidad del Espíritu Santo. Entonces, en Cristo nos une, pero en el Espíritu también. Mire, los creyentes tienen vida nueva en Cristo, porque es el Espíritu que nos redarguye de pecado para tener fe en Cristo. ¿Okay? Y venimos a ser hermanos en Jesucristo. Pero todo esto es dirigido por el Espíritu Santo. Necesitamos su Espíritu Santo. Y en el Espíritu y con Cristo somos unos, estamos unidos. ¿Eh? Y en la iglesia, aunque somos muchos en la iglesia, millones, pero estamos unidos, somos el cuerpo de Cristo, somos la esposa de Cristo. Así de que, mire, como su cuerpo. ¿Ve? Un cuerpo tiene muchos miembros. ¿Ven? Así de que hay diversidad en la iglesia, en el pueblo de Dios, diversidad de dones y diversidad de personas, diversidad de naciones, de culturas, pero estamos unidos en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. ¿Eh? Pero miren, aquí en este punto, para lograr unidad genuina, se requieren varias condiciones. Y en Efesios 4, allí el apóstol Pablo escribe los requisitos para que haya una unidad genuina. ¿Ven? Número 1, la unidad cristiana, no todos somos idénticos a la uniformidad, no todos somos iguales. Hay variedad. El Espíritu es el que da los dones. Miren, vamos a mirar en este punto lo que se necesita para que exista una unidad genuina. ¿Okay? Miren, Pablo insistía que los creyentes de cualquier trasfondo, no importa de dónde vinieran, podemos estar unidos en Cristo por su palabra. Él les habló fuerte a la iglesia en Éfeso, les apeló fuerte. Mire aquí en el versículo 1, él dice: yo pues preso en el Señor, os ruego. ¿Ve? Pablo les rogaba, y aunque eran sus hijos espirituales, Pablo se los había ganado para Cristo, pero él les rogaba porque Pablo era un siervo de Dios. Les ruego que andéis como es digno de la vocación. Pareciera que algunos no andaban dignamente, sino que quizás en pleito por algunas cosas, en división. Mire, aquí el verbo rogar
Es una exhortación más amistosa que autoritaria. Él les apeló a los sentimientos, a la lógica, a la lealtad, ¿eh? Porque eran miembros de la nueva comunidad, la nueva iglesia en Cristo. Judíos y gentiles juntos. Hermano, fuera de Cristo no se veía esa unidad en la sociedad, afuera, en la ciudad. Había división por la cultura, pero Cristo, gloria a Dios, los unió a todos. Y, porque había una nueva vocación. ¿Okay? Mire, vamos a ver cualidades que ayudan a la unidad. Es una lista. Número 1, la humildad. Aquí está en Efesios 4, en el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria a Dios. Esta es verdadera unidad en la iglesia. Pero primero es humildad. Mire aquí, servidumbre humillante, la pérdida de dignidad personal. Eso era con los griegos. El que era humilde se veía que era humillante. Pero para los hebreos y para los cristianos, humildad y mansedumbre son cualidades deseables y necesarias. El mundo, cuando ve a una persona humilde, la mira débil, pero en Cristo, en el Espíritu, eso es ser lleno del Espíritu Santo, que tiene un carácter, una personalidad de siervo, de humilde, está dispuesto a servir a los demás porque está lleno de Cristo. Mire aquí, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el egocentrismo no ayudan al bienestar, a la unidad. En Marcos 10:45 vemos, aún el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, ese es humildad. La palabra humildad viene también de humos, que significa polvo, tierra. Entonces, una persona humilde sabe que no somos nada, somos polvo, si somos algo es por la gracia, por la gracia de la misericordia, es que somos algo, pero en realidad todo ser humano somos polvo, tierra, pero su Espíritu Santo nos ha hecho ahora pueblo de Dios para servir los unos a los otros y al mundo entero. Así de que, hermano, la humildad es importantísima en la iglesia. El que tiene a Cristo, está lleno de Cristo y del Espíritu Santo, debemos tener una actitud, un carácter de siervo, por gratitud por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Mire, la segunda característica que Pablo le habla aquí en Efesios 4 es mansedumbre. ¿Okay? Y eso es un requisito para las buenas relaciones. Mansedumbre es esto, mire, es una actitud humilde y gentil que se manifiesta en una sumisión paciente frente a las ofensas, libre de malicia y del deseo de venganza. Gloria, una persona mansa es libre a las ofensas. Hay ofensas que traen a los cristianos,
pero uno tiene a Cristo y perdona y ora por ellos, por quienes los ofenden. Eso es mansedumbre. Una persona mansa es que una persona concentrada, tiene una misión y su misión es servir a Cristo, adorar a Cristo. La frase soportando con paciencia asume que alguien ha ofendido al creyente. Entonces, los cristianos no siempre se tratan con sabiduría y bondad. Así de que soportando con paciencia es la capacidad de soportar por mucho tiempo el agravio. Cuando uno está lleno de Cristo, tiene la capacidad para soportarnos con paciencia y con comprensión y con oración, orando a los demás. Mire, vamos aquí. Y viene la cuarta característica para una unidad genuina en la iglesia, es el amor, ágape, el amor que se sacrifica por otras personas sin esperar nada. Entonces uno ama y ayuda a la persona que está enfrente de uno sin buscar nada de regreso. Entonces, cuando uno practica humildad, mansedumbre, paciencia, amor, eso produce unidad en la iglesia y el Espíritu Santo está actuando con milagros y salvaciones porque ven a Cristo en nosotros. En el versículo 3, aquí habla, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Vean aquí, solícitos. Esto significa esfuércense en guardar unidad. No permitan que malos sentimientos o cualquier cosa, historias equivocadas, no permitan que nada afecte a la unidad para que el reino de Dios crezca en la iglesia, en nuestra comunidad cristiana, pero es con estas características de humildad, mansedumbre, ¿bien? Pero debemos trabajar mucho por mantener esta unidad. Solícitos significa ser diligente, esmerarse, esforzarse. Hay que esforzarnos en el amor de Cristo, hay que esforzarnos en el perdón los unos a los otros. Hay en el versículo 4 al 6 habla de verdades que unen a la iglesia. Somos uno, aunque somos diferentes, somos diversos en dones, en ministerios, en servicio, somos diferentes en capacidad, pero aquí habla que somos un cuerpo. Cristo no tiene muchos cuerpos, él tiene un cuerpo. ¿Bien? Cristo es la cabeza, gloria a Dios. Él nos dirige a todos. Pero también hay un espíritu, gloria a Dios. El espíritu que está en California, está en Corea, es el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, obrando en nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Okay? Y el Espíritu purifica las relaciones en la iglesia con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Es el Espíritu que obra en todos nosotros y nos llena para servir a los demás. También tenemos una misma esperanza. Tenemos un Señor, un solo Señor, Jesucristo. Él es
nuestro Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ve? Él es nuestro amo, nuestro dueño, el que nos dio vida nueva, el que nos perdonó nuestros pecados, que somos nuevos en Cristo. Él es la cabeza. Él es señorío sobre todos. Así de que, miren, el propósito de Dios es moldearnos a todos a la imagen de Jesucristo. Hermano, esto es grande, esto es poderoso, hermano, de que Dios te escogió para que seas como Cristo, para que Cristo venga y nos llene y nos haga a su imagen y semejanza. De estas cualidades que vemos pueden estar presentes en nosotros cuando tenemos a Cristo Jesús, cuando nos entregamos y nos humillamos a Él. Hay una fe en Cristo Jesús. Hay un bautismo, y ese es el bautismo en el Espíritu Santo, que nos da poder, nos da autoridad, nos da su presencia. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en su perdón, en su vida nueva. Bautismo es que somos sumergidos en su presencia. Gloria a Dios. Hay un Dios y Padre. Así de que, hermano, mire, somos unidos porque estamos un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, gloria a Dios, una esperanza. Usted y yo tenemos esperanza que pronto, cuando Él quiera, nos va a llevar, vamos a estar por la eternidad juntos allá con Él. Esa es nuestra esperanza. Estaremos en su presencia, pero aquí en la tierra, Él está con nosotros. Su poder y su presencia está con nosotros para servir a todos nuestros, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, donde quiera. Enseñar de Cristo Jesús su amor y su poder y su perdón y su salvación. Pero hermanos, hay un punto más en esta unidad y es la victoria de Cristo. Aquí en el versículo 7 al 10 vemos de que Cristo murió y descendió, pero Él resucitó, hermano, victorioso, venciendo al pecado, a Satanás, a la enfermedad, a la muerte. Y él, mire aquí en Efesios 4, el verso 9, eso de que subió, también había descendido primero a las partes más bajas. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo bajó, murió por nosotros, pero resucitó victorioso. Y cuando resucitó, Él dio dones a la iglesia, dio ministerios. Usted es un don, usted es un regalo de Dios para Cristo y para la iglesia de Cristo. Así de que, hermano, aquí los dones espirituales fueron entregados a cada uno. Todos, todo el que se entrega a Cristo recibe de Cristo y del Espíritu Santo dones y ministerios para servirnos los unos a los otros. El don es una habilidad espiritual. Aquí en Efesios habla de que dio unos a ser apóstoles o profetas o evangelistas o pastores o maestros. Y en primera de Corintios 12 y 14 habla de otros dones y ministerios para servir. Pero miren, también el don es una gracia, porque es dádiva de Dios
a nosotros que no nos merecemos tener su vida nueva y su perdón y que nos capacite para servir a los demás. Los dones son para la edificación de los demás. Usted y yo existimos para bendecir. Somos bendecidos para bendecir, hermano. No todos tenemos el mismo don o la misma función, pero todos tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos diferentes dones, ministerios y capacidades. ¿Okay? Mire, Pablo quiere que los cristianos sepan que cuando usan los dones espirituales, la iglesia se edifica y crece. Y cuando hacemos eso, participamos en la victoria de Cristo. Cristo resucitó vencedor. Gloria a Dios, hermano. Y nos dio su Espíritu Santo y nos da dones para que la iglesia crezca y para evangelismo y discipulado y servicio al necesitado para que encuentre vida nueva. Así que usted y yo somos uno en Cristo, uno en el Espíritu para bendecir. Mire, cuando aquí habla de que Cristo dio dones y que Él venció, descendió a las partes más bajas, pero resucitó. Miren, Él entraba montando un caballo blanco, los prisioneros y los carros repletos del botín. Eso hablaba de los reyes o un rey o militar cuando entraba a una ciudad y conquistaban. ¿Ven? Y después repartía las ganancias, pero a los oficiales y soldados de su ejército. Aún así, Cristo también venció. Gloria a Dios, qué gran victoria. Jesucristo venció y Él resucitó y dio dones a la iglesia para ser de bendición a naciones enteras. Así de que, hermano, Pablo aplica a Jesucristo esta figura, procesión triunfal. Cristo en su encarnación murió y resucitó, pero regresó victorioso. Él le dio el triunfo, el derecho a compartir frutos a nosotros. Gloria a Dios. Él son los dones espirituales que obsequió a los creyentes y nos dio habilidades para la unidad de la iglesia y crecimiento. Jesucristo descendió, subió y repartió dones. En conclusión, las muchas bendiciones que tenemos, la vida nueva en Cristo, solo es en Cristo Jesús, y Él tiene a su iglesia unida con muchos miembros diferentes. Cada miembro tiene una función diferente. Todos somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, una sola iglesia. Pero hay diversidad de ministerios y de habilidades, pero todos para servir y para estar unidos y ganar más almas para Cristo Jesús. Entonces, a las capacidades para edificarnos los unos a los otros. Cada uno existimos para poner en acción esos dones que Cristo nos ha dado. Edificarnos, mantener esa unidad en la iglesia y hacer que la iglesia de Cristo crezca y que su reino se establezca en todo el mundo, y que Él nos llene con su presencia. Amén.
Amén, amén. Gracias, Pastor Sergio, por ese mensaje, por esa enseñanza tan profunda de el Espíritu Santo y la unidad de la Iglesia. Ahora el Pastor Sergio va a terminar con una oración cerrando este retiro del día de hoy. Desde las 10 de la mañana hasta esta hora, 7 horas sin parar en esta maratónica de fe. Ahora damos la gloria a Dios, terminando este retiro espiritual. Pastor Sergio, su palabra, oración de bendición. Gloria a Dios. Padre, te alabamos, Señor. Qué maravilloso eres, Padre. Gracias por que nos has bendecido con este retiro de estar en tu presencia, Padre, estar con tu Espíritu Santo que se pasea y nos llena y nos transforma. Gracias, Padre, y nos une, Señor, para ti, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Bendice al Pastor Christian, Señor, y a cada hermano y hermana que están aquí en esta iglesia, Padre, allí en Corea. Espíritu Santo, derrámate poderosamente con milagros, con maravillas, con lo imposible, Señor. Llénales, Padre, con la llenura y con el bautismo en el Espíritu Santo, Señor, para conocerte más, para crecer en ti más, Señor, todos los días, Padre. Gracias te damos porque es por tu misericordia, por tu gracia que te conocemos y tenemos vida nueva. Llénales y bendíceles, úsales, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Así que, Pastor, los dejamos descansar a usted. Esperamos ver la próxima oportunidad más descansado. Disculpe la hora. Muy agradecido por tenerlo aquí en este retiro espiritual. Gracias, Pastor Sergio. Y bueno, aquí ya estamos para despedirnos prácticamente nosotros todos. Gracias a todos por participar. Muchísimas gracias una vez más a todos. También bien a todos los que han estado conectados en todo el mundo, desde Latinoamérica, Europa, Asia. Sí, todos. Muchas gracias.